Hola amigos, muchas gracias por ver nuestro vídeo de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube si aún no se ha suscrito, así que manténgase actualizado sobre nuestros nuevos vídeos de capacitación. Hoy estamos discutiendo un tema muy importante sobre los 10 errores principales en la soldadura TIG y cómo rectificarlos. El número es contaminación debido a la escasa cobertura de gas en la soldadura TIG. La contaminación se produce si el gas de protección no se enciende o si hay muy poca o demasiada protección de gas o si el gas se expulsa debido al viento. Remedios para la contaminación TIG. Revise el cilindro de gas para verificar que el tipo correcto de gas para soldadura TIG se está conectando y utilizando. Intenta soldar con un gas de mezcla de argón o dióxido de carbono, que se usa en la soldadura MAG, o con gas de dióxido de carbono puro causará la contaminación inmediata de la soldadura. Otro factor importante es la velocidad de flujo de gas adecuada, una velocidad de flujo de 20 a 36 pies cúbicos por hora, cph, o de 10 a 18 litros por minuto, lpm. Se ha visto que, por lo general, los soldadores asumen erróneamente que un caudal de gas más alto proporcionará una mejor protección durante la soldadura. De hecho, el flujo excesivo de gas produce turbulencias y corrientes giratorias que traen contaminantes flotantes no deseados en el aire circundante. En general, es bueno en el lado inferior de las tasas recomendadas de gas de protección para garantizar una cobertura de protección adecuada sin turbulencias en el arco de soldadura. El soldador debe verificar todas las conexiones y mangueras de suministro de gas protector para detectar fugas de gas. Cualquier fuga puede introducir aire en el suministro de gas de protección, que luego puede contaminar la soldadura. También la fuga de gas costó una gran pérdida de dinero debido a la costosa fuga de gas de protección. Encontrar la fuga o realizar una prueba hidráulica de la línea de suministro también es útil, pero luego todo el suministro se interrumpirá durante el periodo de inspección. Cualquier fuga debe ser rectificada para superar el problema. A veces, cualquier humedad en el accesorio del cilindro de gas puede entrar en el gas, por lo tanto, la válvula y el accesorio deben limpiarse adecuadamente antes del accesorio. En nuestro número 2 está el grano de soldadura. La primera imagen en el lado derecho muestra una perfecta soldadura de aluminio TIG. A veces, las cuentas de soldadura aparecen en el exterior granulado, debido a problemas de metal de relleno. Por ejemplo, una varilla de aluminio R5356 de un proveedor puede tener propiedades diferentes que una varilla R5356 de otro fabricante. En tales casos, los ingenieros de soldadura basados en la retroalimentación del soldador deben buscar un cambio en el fabricante de la varilla de relleno. A veces, un cable de relleno incorrecto para un metal base puede causar un problema similar. Siempre antes de comenzar la soldadura, el soldador debe verificar el tipo correcto de metal de relleno según WPS y limpiar toda la suciedad, grasa, aceite y humedad de la junta de soldadura y el área circundante para evitar la contaminación. El número 3 es, cráter de soldadura o también llamado cráteres finales. Los cráteres finales, como se muestra en la figura, se producen al final de la soldadura, y a menudo provocan grietas, porque reducen instantáneamente el poder de soldadura, lo que hace que el charco de soldadura se enfríe demasiado rápido, y quitan la varilla de relleno demasiado rápido al final de la soldadura. El cráter también causa la tubería del cráter como se muestra en la imagen. Es fácil solucionar los problemas de grietas del cráter al continuar alimentando la varilla de relleno mientras se reduce lentamente la corriente al final de una soldadura. Tenga en cuenta que algunas máquinas de soldadura TIG cuentan con una función de control de cráter que reduce automáticamente la corriente al final de una soldadura. Debajo de la soldadura se muestra un cráter lleno correctamente en la soldadura. El número 4 es base sucia y metal de relleno. En la soldadura, la limpieza previa del metal base antes de la soldadura es muy importante y todo soldador lo sabe. La imagen de la derecha muestra lo que sucede si no limpiamos la escala del molino de acero dulce laminado en caliente antes de soldar. Todos los metales de base y de relleno deben limpiarse, ya sea que el contaminante sea a escala industrial, óxido en aluminio, suciedad o grasa en los metales de relleno. Moler, cepillar y limpiar ayudan a eliminar los contaminantes. Para la limpieza de aluminio, dedique siempre un cepillo de acero inoxidable. Un metal a base de limpieza adecuada antes de soldar debe ser como se muestra en la imagen central. El número 5 es soldadura de aluminio en la polaridad incorrecta o parámetros que ajustan el equilibrio. Esta soldadura TIG fue soldada con el electrodo de corriente continua negativo, DCN.
Como podemos ver, la soldadura no puede limpiar la capa de óxido de aluminio. Esto creó una soldadura con el metal de relleno mezclado con el óxido parcialmente fundido y produjo el cordón de soldadura contaminado. Debido a esta razón, siempre es mejor soldar aluminio con TIG de corriente alterna solamente. La segunda imagen muestra una soldadura hecha con AC-TIG donde AC permite que el ciclo positivo del electrodo limpie el óxido de aluminio mientras el ciclo del electrodo funde el metal base. Tenga cuidado con el aluminio de soldadura TIG, no mueva la antorcha al comienzo hasta que el charco de soldadura aparezca como un punto brillante. Esto es una indicación de que la capa de óxido de aluminio se ha eliminado y ahora es seguro agregar relleno y avanzar. Agregar relleno a la zona de soldadura antes de que la capa de óxido se elimine efectivamente dará como resultado la contaminación de la soldadura. Nuestro número 6 es, falta de fusión en la raíz de la soldadura. La falta de fusión de raíz en una soldadura de ranura o soldadura de filete puede deberse a varias razones, tales como 1. Ajuste inadecuado, 2. Incremento de la longitud del arco. 3. Espacio de raíz y ángulo de bisel inadecuados en las juntas a tope y alimentación inadecuada de la varilla de relleno. Este problema se puede ver con mayor frecuencia con una máquina basada en transformador, ya que el arco tiende a vagar entre los dos lados de la junta a medida que busca el camino de menor resistencia. En este caso, reducir la longitud del arco proporcionará un mejor control direccional y ayudará a aumentar la profundidad de penetración. También es importante no llenar por debajo la unión o soldar con alta velocidad de desplazamiento. Tenga en cuenta que las máquinas basadas en inversores dan más control sobre el arco. Estos controles crean un cono de arco más estrecho y centrado que proporciona un mejor control sobre el charco de soldadura y una penetración más profunda. El número 7 es, oxidación en acero inoxidable. La oxidación es un problema muy común al soldar acero inoxidable sin purgar en la parte posterior de una soldadura de acero inoxidable. Ocurre otras aleaciones donde el contenido de cromo es más del 2.25%. También llamado azúcar, ocurre alrededor de la soldadura cuando se expone el oxígeno en el aire y el metal caliente reacciona con el oxígeno. La mejor manera de evitar la oxidación es purgar la soldadura con gas de protección de argón o reducir el amperaje de soldadura para minimizar la entrada de calor. El número 8 es, alta corriente o amperaje en soldadura de aluminio. La imagen de la derecha muestra cómo se ve un cordón de soldadura en aluminio soldado con corriente demasiado alta. Esto produce un perfil más amplio, un cordón mal definido, y puede conducir potencialmente a quemarse. Para resolver este problema, reduzca el amperaje y aumente la velocidad de desplazamiento. El número 9 es, no mantener el control adecuado de la longitud del arco. El cambio de color en el medio de este cordón de soldadura de aluminio causado por un aumento en la longitud del arco. La longitud del arco, que es la distancia entre el electrodo y el metal base, determina el voltaje de soldadura TIG. Usar un arco demasiado largo aumenta la entrada de calor general y el potencial de distorsión. Ensancha el cordón de soldadura mientras disminuye la penetración y afecta la apariencia del cordón de soldadura. Practique mantener una longitud de arco constante para mejorar el control de entrada de calor y mejorar la calidad del cordón de soldadura. Y último en el número 10, es de color pobre en acero inoxidable. La soldadura aquí muestra decoloración en una soldadura de acero inoxidable causada por sobrecalentamiento, que no solo afecta el color de un material sino que también degrada su resistencia a la corrosión y sus propiedades mecánicas. Desafortunadamente, una vez que se comete este error, no hay nada que se pueda hacer para solucionarlo, excepto desechar la pieza y comenzar de nuevo. Para evitar el sobrecalentamiento, reduzca el amperaje, aumente ligeramente la velocidad de desplazamiento, acorte la longitud del arco. El uso de soldadura por pulsos es una buena opción para reducir la entrada de calor, ya que ofrece un excelente control del charco de soldadura. La segunda imagen muestra la coloración adecuada del acero inoxidable. Espero que hayas disfrutado y hayas encontrado útil este vídeo. Haga clic en me gusta y comente con sus comentarios y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube.